El aroma del café se mezcla con ese zumbido silencioso de la tecnología que ya es parte de tu casa. Miras por la ventana y ves coches autónomos que se deslizan por las calles con una calma perfecta. Pero de repente, un pensamiento te golpea. Una pregunta helada que te recorre la espalda. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Te imaginas despertar en 2050 y descubrir que tu trabajo ya no existe? La inteligencia artificial no solo está cambiando el mundo, está reescribiendo lo que significa ser humano. ¿Estás listo para lo que viene? Para muchísimas personas, la respuesta será un silencio incómodo. Se calcula que para 2050, casi la mitad de los trabajos que conocemos hoy habrán sido transformados por completo o, simplemente, habrán desaparecido por culpa de la inteligencia artificial. La pregunta ya no es si va a pasar, sino, ¿dónde vas a estar tú cuando pase? Pero tranquilo, no estamos aquí para anunciar el apocalipsis. Estamos aquí para hacer algo mucho más útil. Vamos a viajar a ese futuro para que puedas empezar a construir tu lugar en él. Desde hoy. Porque las decisiones que tomes ahora, en este preciso momento, van a definir si te subes a la ola de la transformación o si te quedas atrás. Para que entiendas la que se nos viene encima, no pienses en la IA como una herramienta más, como un martillo o un ordenador. Piensa en ella como si fuera la nueva electricidad. Al principio, la electricidad era solo una curiosidad, luego movió algunas máquinas en un par de fábricas. Pero con el tiempo, lo cambió todo. Iluminó nuestras ciudades, movió nuestras industrias y rediseñó la sociedad entera. La IA está justo en ese mismo punto, pero con una diferencia: su crecimiento no es lineal, es exponencial. Y cuando digo exponencial, la gente piensa que es algo que va muy rápido. No, es mucho más bestia que eso. Engaña a nuestra intuición. Es como la vieja leyenda del tablero de ajedrez: si pones un grano de arroz en la primera casilla, 2 en la segunda, 4 en la tercera y sigues duplicando, cuando llegas a la mitad del tablero, la cantidad es grande, pero bueno, manejable. Pero es en la segunda mitad del tablero donde la cifra se vuelve absurda, superando toda la producción de arroz del mundo. Pues bien, como sociedad, estamos entrando en la segunda mitad de ese tablero de ajedrez con la inteligencia artificial. Lo que hace 10 años eran chatbots torpes, hoy son sistemas que componen música, escriben código, diagnostican enfermedades con más precisión que un humano y crean arte que no distingues de una foto. Herramientas como ChatGPT o Midjourney, que hoy nos parecen la última novedad, son solo los primeros granos de arroz. Goldman Sachs calcula que unos 300 millones de empleos en todo el mundo podrían ser automatizados. Y McKinsey va más allá. Para 2030, solo en Estados Unidos, el 30% de los trabajos actuales podrían desaparecer. ¿Y dónde va a golpear primero esta ola? En los trabajos predecibles y repetitivos. Tareas que siguen un guión, unas reglas claras, por muy complicadas que nos parezcan. Piensa en atención al cliente. Durante años, seguían un guión para solucionar problemas. Hoy, un chatbot lo hace más rápido, a cualquier hora, sin cansarse y por muchísimo menos dinero. Piensa en los analistas de datos que se pasan el día limpiando hojas de cálculo. La IA puede revisar, clasificar y encontrar patrones en una cantidad de datos que a un equipo humano le llevaría meses, y lo hace en segundos. Piensa en los cajeros de supermercado, en los asistentes administrativos, e incluso en los conductores de camiones y taxis, porque los vehículos autónomos ya están a la vuelta de la esquina. No son trabajos simples, pero sí son sistematizables. Y todo lo que se puede sistematizar, tarde o temprano, se va a automatizar. Pero la cosa no se queda ahí. Profesiones que creíamos blindadas por la creatividad o el conocimiento, ya están notando el calor. El periodismo que se limita a resumir resultados deportivos o informes financieros ya está siendo reemplazado por algoritmos. Tareas de diseño gráfico rutinarias, como crear un banner o un logo sencillo, las puede hacer una IA generativa en un momento. Incluso en el mundo de las leyes. Revisar miles de documentos buscando el caso perfecto, algo que antes ocupaba a un ejército de ayudantes, ahora es trabajo para la inteligencia artificial. El mayor error que podemos cometer es subestimar la velocidad a la que va todo esto.
Creemos que tenemos décadas para adaptarnos, pero la realidad es que los cimientos de este cambio ya están puestos. El Foro Económico Mundial lo advierte, la reestructuración del trabajo de oficina es inminente. No hablamos de un futuro de ciencia ficción. Hablamos de una transición que ya ha empezado y que va a pisar el acelerador a fondo en los próximos 5 a 10 años. La amenaza no es un robot que viene a quitarte la silla. La amenaza, mucho más sutil y real, es un software invisible que hace que lo que sabes hacer hoy, mañana ya no sirva para nada. La pregunta no es si tu trabajo se verá afectado. La pregunta es ¿cómo y cuándo? Vale, en medio de todo este caos, es fácil venirse abajo. Pero eso sería contar solo la mitad de la película. Porque la misma fuerza que deja obsoletas algunas tareas, está creando un valor gigantesco en otras. La IA es súper eficiente, sí, pero no tiene conciencia, ni empatía, ni ética, ni esa chispa de creatividad que rompe con todo. Y es justo ahí, en eso que nos hace profundamente humanos, donde están las profesiones del futuro. No son los trabajos que van a sobrevivir, no. Son los que van a explotar, los que se volverán más valiosos que nunca. Vamos a conocer a los supervivientes, esas profesiones que, en lugar de ser reemplazadas, van a ser potenciadas por la IA. El primer gran grupo, los profesionales de la salud mental y el cuidado humano. Imagina a una terapeuta en 2050. Su asistente de IA ya ha hecho todo el trabajo pesado, agendar las citas, las facturas, e incluso le ha pasado un preanálisis del estado de ánimo del paciente basado en sus mensajes. El informe de la IA es directo. El paciente muestra un 30% más de lenguaje negativo y duerme peor, según su reloj inteligente. Pero justo aquí, la máquina se para y empieza el humano. Ningún algoritmo puede sentarse frente a ti y crear un espacio de confianza. Ninguna IA puede entender el matiz de una pausa, el dolor que se esconde en una sonrisa forzada o la esperanza en un ligero cambio en el tono de voz. La capacidad de conectar, de ofrecer empatía real y de guiar a alguien por el laberinto de su propia mente es, y será siempre, algo exclusivamente nuestro. La IA gestionará los datos, el humano sanará a la persona. El segundo grupo de supervivientes, los estrategas creativos y pensadores críticos. Una IA puede generar 1000 logos o escribir un guión basándose en las películas más taquilleras. Pero no puede hacerse la pregunta clave, ¿y si hacemos algo que nadie ha hecho antes? No puede crear una campaña de marketing que conecte con una nueva cultura urbana, porque no entiende la cultura, solo analiza los datos que produce. Un estratega de marketing en 2050 usará la IA como una máquina de ideas. Le dirá, dame 50 conceptos visuales para una campaña sobre la soledad en la era digital. La IA se los dará en segundos. Pero será el estratega humano quien, al verlos, dirá, la número 37. Tiene algo. Una emoción cruda. Pero el enfoque está mal. Vamos a coger esa emoción y a construir una historia totalmente nueva, una que desafíe lo que la gente piensa. La IA produce en masa, el humano es el director de orquesta. El que tiene la visión, el que arriesga y el que le da un propósito a todo. En tercer lugar, los artesanos y creadores de experiencias únicas. En un mundo lleno de copias digitales y eficiencia perfecta, lo tangible, lo imperfecto, lo hecho a mano, se va a convertir en un lujo. Piensa en un carpintero que crea un mueble a medida, en un chef que diseña un menú basado en una historia personal, o en un arquitecto que diseña un espacio que juega con la luz del sol de una forma poética. La IA puede ayudar a optimizar los cortes de la madera o a simular la acústica de un restaurante, claro. Pero no puede ponerle alma a un objeto. No puede transmitir la historia, la pasión y la habilidad de su creador. El valor ya no estará solo en el producto, sino en la historia que hay detrás, en la conexión con el artesano. Los trabajos manuales que requieren destreza y un toque personal van a vivir una nueva edad de oro. Y por último, el cuarto grupo, los líderes, negociadores y gestores de crisis. Imagina a la directora de una empresa en 2050 en medio de una crisis de reputación. Su panel de control de IA le muestra en tiempo real cómo se siente la gente en redes sociales, el impacto económico y las posibles respuestas.
La máquina le da todos los datos. Pero la decisión final no es matemática. ¿Cómo le das la noticia a tus empleados para que no se hunda la moral? ¿Qué gesto tienes con tus clientes para recuperar su confianza? ¿Cómo negocias con los inversores para salvar la compañía? Estas decisiones requieren inteligencia social, ética, valentía y la capacidad de inspirar a otros. La IA puede ser el mejor analista del mundo, pero se necesita un líder humano para filtrar esos datos a través de los valores y la humanidad, y marcar el camino. Todos estos supervivientes tienen algo en común: no compiten contra la IA en su propio terreno. Se centran en las habilidades que la complementan: la empatía, la creatividad, el pensamiento crítico y la interacción humana. El futuro no es el humano contra la máquina, sino el humano con la máquina. Igual que el coche no solo reemplazó al que fabricaba herraduras, sino que creó al mecánico, al ingeniero de tráfico y al diseñador de autopistas, la IA no solo va a eliminar empleos, va a crear un montón de profesiones nuevas que hoy ni nos imaginamos. El Foro Económico Mundial calcula que, aunque se destruyan millones de puestos, se crearán todavía más en roles totalmente nuevos. Estos son los nuevos pioneros, los exploradores de un mercado laboral por descubrir. El primer rol, que de hecho ya está aquí, es el de entrenador de IA o ingeniero de prompt. Si la IA es un genio increíblemente poderoso pero muy literal, el ingeniero de prompt es su maestro. Y no se trata solo de hacerle preguntas a la IA. Es un arte que mezcla psicología, lógica y un conocimiento profundo de cómo piensa un modelo de lenguaje. Un ingeniero de prompt en 2050 no escribirá código, diseñará conversaciones. Su trabajo será crear las instrucciones perfectas para guiar a una IA y conseguir de ella resultados precisos, creativos y seguros. Por ejemplo, un bufete de abogados contratará a uno para entrenar a su IA legal para que analice contratos no solo buscando riesgos, sino con un tono alineado con la filosofía del bufete. Será una de las profesiones más buscadas, porque la calidad de la respuesta de la IA dependerá siempre de la calidad de la pregunta humana. La segunda profesión pionera, auditor de ética algorítmica. A medida que dejamos que los algoritmos tomen decisiones más importantes, darnos un crédito, diagnosticar una enfermedad, elegir a quién contratar, surge una pregunta que da miedo: ¿son justos? Las IAs aprenden de los datos que les damos, y nuestros datos están llenos de prejuicios históricos y sociales. El auditor de ética será como un detective digital. Su trabajo consistirá en investigar los puntos ciegos de la IA. Hará preguntas como: ¿por qué nuestro algoritmo de contratación rechaza siempre a candidatos de ciertos barrios? ¿Está nuestro sistema de diagnóstico médico perjudicando a algún grupo en particular? Usarán herramientas para identificar y corregir estos sesgos, asegurándose de que la tecnología nos sirva a todos por igual y no repita las injusticias del pasado. En tercer lugar, el diseñador de mundos virtuales y realidad mixta. El metaverso nos suena a peli, pero la mezcla del mundo físico y el digital es inevitable. El trabajo, la educación y el ocio pasarán cada vez más por espacios inmersivos. Estos diseñadores serán los arquitectos de esos nuevos mundos. No crearán solo un videojuego. Diseñarán, por ejemplo, un quirófano virtual donde cirujanos de todo el mundo puedan operar juntos, en tiempo real. O crearán un aula virtual donde los estudiantes puedan pasear por las calles de la antigua Roma. Este trabajo mezclará diseño, arquitectura, psicología y el arte de contar historias. El objetivo no es escapar de la realidad, sino mejorarla. Una cuarta profesión clave será el estratega de sostenibilidad tecnológica. Se habla poco de esto, pero la inteligencia artificial consume una cantidad de energía brutal. Los centros de datos que la alimentan necesitan cantidades masivas de electricidad y agua. A medida que la IA esté en todas partes, su huella de carbono podría ser un problema medioambiental gigantesco. Este estratega trabajará para hacer que los algoritmos necesiten menos energía y para que los centros de datos se alimenten solo de fuentes renovables. Y no será solo por responsabilidad, sino por dinero. En un futuro donde contaminar se pague caro, la eficiencia energética de la IA será clave para competir. Y por último, una profesión que define perfectamente la colaboración humano-IA, el psicólogo de robots.
A medida que tengamos más robots y asistentes de IA en casa y en el trabajo, necesitaremos que se comporten de forma natural y empática. Este psicólogo no tratará a humanos, sino que diseñará las personalidades de las máquinas. Si una IA de compañía para una persona mayor debe ser paciente y tener sentido del humor, este profesional diseñará esos patrones. Si un robot en una fábrica debe comunicarse de forma clara y segura con sus compañeros humanos, su psicología será diseñada para ello. Es una mezcla de psicología y programación para asegurar que las máquinas nos ayuden, en lugar de frustrarnos. Estos nuevos pioneros demuestran que el futuro del trabajo no es un desierto, sino un continente por explorar, lleno de oportunidades para quienes estén dispuestos a aprender, desaprender y reinventarse. El futuro puede sonar muy lejano, pero la preparación empieza ahora, con acciones que puedes tomar hoy mismo. La clave no es intentar adivinar qué trabajo tendrás en 2050, sino construir un pack de habilidades y una mentalidad que te hagan útil y adaptable, pase lo que pase. Este es tu plan. Lo primero, tienes que adoptar una mentalidad de aprendizaje permanente. La idea de terminar los estudios ya no existe, está muerta. La única habilidad que te garantiza seguir en el juego es tu capacidad de aprender cosas nuevas, rápido y bien. Dedica unas horas a la semana, todas las semanas, a aprender algo nuevo. Intenta entender cómo funciona una IA, haz un curso online sobre algo que no controles, lee sobre los últimos avances en cualquier campo. No tienes que ser un experto en todo, pero tienes que cultivar una curiosidad insaciable y la disciplina para no dejar de aprender nunca. Segundo, céntrate en desarrollar tus habilidades 100% humanas. Son las más difíciles de automatizar. La primera es el pensamiento crítico. Acostúmbrate a analizar las cosas desde varios ángulos y a resolver problemas que no tienen una respuesta fácil. La segunda es la creatividad. Y no hablo solo de pintar o escribir, sino de la capacidad de conectar ideas que no tienen nada que ver para crear algo nuevo. Y la tercera, quizá la más importante, es la inteligencia emocional. La capacidad de entender y gestionar tus emociones y las de los demás, de comunicarte bien y de trabajar en equipo será la moneda más valiosa en un mundo donde la IA hará las tareas individuales y los humanos nos encargaremos de la interacción. Tercero, hazte amigo de la tecnología. Y no significa que todos tengamos que aprender a programar, aunque entender la lógica ayuda. Significa que te sientas cómodo usando y colaborando con sistemas inteligentes. Experimenta con las herramientas de IA que ya existen. Úsalas en tu trabajo, para automatizar lo más aburrido o para que te den ideas. Aprende a hablar con la tecnología, a entender qué se le da bien y, sobre todo, qué se le da mal. Los que vean la IA no como una amenaza, sino como un copiloto inteligente, van a tener una ventaja brutal sobre el resto. Y por último, entrena tu resiliencia y tu adaptabilidad. El futuro va a ser movidito. Va a haber cambios que ni nos imaginamos. La resiliencia es tu capacidad para levantarte después de un golpe, y la adaptabilidad es tu capacidad para girar y encontrar una oportunidad en medio del caos. Y esto se entrena saliendo de tu zona de confort, aceptando retos y viendo los fracasos no como un final, sino como información valiosísima para tu siguiente intento. Este plan no es una garantía, pero es la mejor brújula que tenemos para navegar lo que viene. No con miedo, sino con confianza. Hemos viajado a 2050 y hemos vuelto. Hemos visto un mundo donde muchos trabajos han desaparecido, sí, pero también un horizonte lleno de profesiones nuevas. Nos hemos dado cuenta de que la amenaza no es la tecnología, sino quedarnos quietos, aferrados a lo que sabemos hacer hoy. La inteligencia artificial no es el fin del trabajo. Es una redefinición de lo que nos hace valiosos. Nos está empujando a soltar las tareas repetitivas para que podamos centrarnos en lo que ninguna máquina podrá hacer, nuestra creatividad, nuestra empatía, nuestro juicio y nuestra capacidad para conectar unos con otros. El futuro no es algo que nos pasa. Es algo que construimos, todos y cada uno de nosotros, con las decisiones que tomamos hoy. La pregunta del principio, ¿dónde vas a estar tú en 2050? No tiene una respuesta escrita. La estás escribiendo tú, ahora mismo. Así que te dejo con una pregunta más práctica.
Cuéntame en los comentarios, qué habilidad, de todas las que hemos hablado, vas a empezar a desarrollar esta misma semana. Tu viaje al futuro no empieza en 2049. Empieza con ese primer paso. El futuro no es un destino, es una decisión. La inteligencia artificial puede quitarnos tareas, pero no nuestros sueños. Depende de nosotros adaptarnos, aprender y evolucionar. Porque al final, no se trata de máquinas contra humanos, sino de cómo usamos la tecnología para ser más humanos que nunca. Si te impactó este viaje al 2050, suscríbete y comparte este vídeo con alguien que aún cree que la IA es ciencia ficción. Nos vemos en el futuro.